Bienvenidas y bienvenidos a EOS Topismus. Hoy nos vamos a meter en un laberinto clásico del derecho de contratos. Una pregunta que parece simple, pero que esconde muchísima complejidad. Si un contrato se anula por un vicio de la voluntad, pensemos en un engaño, una amenaza o un simple error, ¿basta con deshacer el trato o la persona afectada puede además exigir una indemnización por los daños que sufrió? Es una pregunta clave, porque nos obliga a navegar entre dos mundos del derecho civil, el de los contratos y el de la responsabilidad extracontractual. La nulidad, en teoría, borra el contrato del mapa. O sea, es como si nunca hubiera existido. Entonces, si no hay contrato, ¿cómo podría haber una responsabilidad contractual? Claro. El verdadero desafío es determinar cuándo la conducta que vició el consentimiento es por sí misma un acto ilícito que genera la obligación de indemnizar, independientemente del contrato. Exacto. El contrato desaparece, pero el daño puede ser muy real. Para explorar este cruce de caminos, hemos analizado varias posturas de la doctrina chilena. Y lo interesante es que la respuesta no es una sola, Depende crucialmente del vicio que estemos enfrentando. Así que vamos a desglosar esto vicio por vicio. Arranquemos por los casos que parecen más obvios, donde hay mala fe evidente. Me refiero al dolo, el engaño deliberado, y a la fuerza. La coacción. Claro. Intuitivamente uno diría que aquí la indemnización es casi de cajón, ¿no? Totalmente. En estos dos casos hay un consenso doctrinal bastante sólido. En el dolo, autores como Pablo Rodríguez Grez o Ramón Domínguez Águila son muy claros. El dolo no es solo un vicio que permite anular el contrato. Es, en su esencia, un delito civil. Un ilícito. Un ilícito. Un engaño intencional para perjudicar a otro. Y nuestro Código Civil, en su artículo 2314, establece la regla de oro. El que comete un delito o cuasidelito civil que causa daño está obligado a repararlo. O sea, estamos frente a dos fenómenos distintos que nacen del mismo hecho. Por un lado, el engaño me permite anular el contrato que firmé. Por otro, ese mismo engaño es un acto ilícito que me causó un perjuicio y por eso puedo demandar una indemnización. Son dos acciones legales diferentes. Precisamente. Y ese es un punto que Ramón Domínguez Águila subraya con mucha fuerza. La acción de nulidad y la de indemnización son autónomas. Se pueden ejercer juntas, claro, pero también por separado. A alguien podría no interesarle anular el contrato, pero sí que le reparen el daño sufrido. Y no es un problema que el artículo del dolo, el 1458, no hable de indemnización. No importa, no hace falta. Para eso están las reglas generales de la responsabilidad extracontractual. Entiendo. Es como si el engaño tuviera una doble sanción. Y hay otro argumento de Jorge Baroana que lo deja aún más claro, casi por una cuestión de simple lógica. Es un argumento brillante por su simpleza. Baroana nos recuerda que existe el dolo incidental, que es un engaño menor, uno que no es tan grave como para anular el contrato. Y la ley dice expresamente que ese dolo incidental sí da derecho a indemnización. Claro. Entonces, razona Baroana, si el engaño leve ya te obliga a indemnizar, ¿cómo no te va a obligar a indemnizar el engaño grave, el dolo principal, que tan potente que incluso destruye el contrato? Sería absurdo que el ilícito más grave tuviera una sanción menor. Absurdo. Es un argumento demoledor. Clarísimo. Ahora, ¿qué pasa con la fuerza? Si alguien me intimida para que le venda mi auto a un precio ridículo y yo después anulo esa venta, ¿puedo demandarlo también por el estrés, la angustia o quizás por haber perdido otra oportunidad de venta? La lógica es exactamente la misma. Para que la fuerza anule un contrato, uno de sus requisitos legales es que sea injusta o ilegítima. Esa palabra, injusta, es la clave. La convierte inmediatamente en un acto contrario a derecho, en un ilícito. Y por lo tanto, si esa amenaza ilegítima te causó un daño, sea material o moral, calza perfecto en el supuesto del artículo 2314 y da pie a una demanda de perjuicios. En esto, tanto Rodríguez Grez como Barahona están completamente de acuerdo. entonces, para la doctrina, en casos de dolo y fuerza, la puerta a la indemnización está de par en par. De par en par. Ok, hasta aquí el camino parece bien pavimentado. Engaño o amenaza equivalen a un ilícito, y todo ilícito que causa daño se indemniza. Pero ahora entramos en el terreno pantanoso, el error.
A diferencia de los otros dos, el error no supone necesariamente mala fe. Es una equivocación, una visión distorsionada de la realidad. Yo me equivoqué, nadie me engañó. ¿Cómo justificamos una indemnización ahí? Y aquí es donde el debate se pone fascinante, porque las soluciones se diversifican y dependen de cada detalle. Ya no hay una respuesta única. Tenemos que empezar a distinguir qué tipo de error es y, sobre todo, cuál fue la conducta de la otra parte. La ley nos da una primera pista en un caso muy específico, ¿cierto? Un artículo que parece ser la excepción que confirma la regla. Exacto. El artículo 1455, inciso segundo, regula el error sobre la persona y es el único caso en que el Código Civil concede explícitamente una indemnización. Pensemos en un ejemplo. Una productora de eventos contrata a un chef creyendo que es un famoso cocinero con 3 estrellas Michelin, pero en realidad es un homónimo que acaba de salir de la escuela de cocina. Uf, qué problema. Bueno, si el chef contratado por error actuó de buena fe, es decir, no sabía de la confusión, la ley dice que tiene derecho a ser indemnizado cuando la productora anule el contrato. Interesante. O sea, la ley no protege a quien cometió el error, la productora, No. sino al que lo sufrió de buena fe, el chef joven, que quizá rechazó otras ofertas o incurrió en gastos confiando en ese contrato. Justamente, protege la confianza. Ese artículo es nuestro punto de partida, y todos los autores lo reconocen. Pero la gran pregunta es, ¿podemos extender esta lógica a otros tipos de error? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el error sobre la calidad de la cosa? Volvamos a un ejemplo clásico. Voy a un anticuario y compro una mesa convencido de que es de roble del siglo XVIII, y pago una fortuna por ella. Llego a mi casa, la examino mejor y descubro que es de pino teñido, hecha hace 10 años. El error es mío. ¿Logro anular la venta? ¿Podría además pedirle una indemnización al anticuario? Aquí es donde chocan las posturas. Por un lado, tienes una visión restrictiva, como la de Pablo Rodríguez Gres. Él diría que por regla general no hay indemnización. ¿Y por qué? Su argumento es que lo más probable es que estemos ante una equivocación compartida. Es decir, tú creías que era de roble, pero el vendedor, si actuó de buena fe, probablemente también lo creía. En ese caso, la culpa de uno se neutraliza con la del otro, y no hay nada que indemnizar. Se compensan las culpas. Claro, se aplica una lógica similar a la del artículo 2330 del Código Civil. Si te expones imprudentemente al daño, no puedes pedir reparación. Suena razonable. Si ambos nos equivocamos, deshacemos el negocio y cada uno para su casa. Nadie tiene por qué pagarle al otro. Pero me imagino que no todos piensan así. Para nada. En el extremo opuesto está la postura de Avelino León Hurtado, que es mucho más expansiva. Él propone hacer una analogía con el caso del error en la persona que acabamos de ver. A ver. El siguiente. Si es justo indemnizar al chef que fue contratado por error, ¿por qué no sería justo indemnizar al anticuario de buena fe que te vendió la mesa? En ambos casos, la persona que pide anular el contrato por su propio error está, en el fondo, confesando su propia negligencia. Espera, eso sí que es una vuelta de tuerca. Sí. Según esa visión, mi propia negligencia al no darme cuenta de que la mesa era de pino podría terminar obligándome a mí a indemnizar al vendedor. O sea, además de quedarme sin la mesa que quería, tendría que pagarle por mi equivocación. Suena bastante duro para el que se equivocó. Y sí, es contraintuitiva. Pero precisamente por eso ha surgido una tercera vía, una postura intermedia, que hoy parece ser la dominante, defendida por juristas como Jorge Barahona e Íñigo de la Maza. Ellos ponen el foco en un elemento crucial, la conducta de la contraparte, de quien no cometió el error. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Qué proponen ellos? Proponen que la indemnización sí procede, pero no por el error en sí mismo, sino porque la otra parte, la que no erró, tuvo una conducta reprochable. El punto clave, como lo explica de la Maza, es que la indemnización es posible si la contraparte conocía o debía conocer tu error y no te dijo nada. Ah, eso lo cambia todo. Claro, lo que se sanciona no es tu equivocación, sino la falta de lealtad de la otra parte al no sacarte del error. Se castiga la violación de un deber de información precontractual. Volvamos a la mesa de pino. Si el anticuario,
que es un experto, se dio cuenta de que yo estaba fascinado con la mesa porque creía que era de roble, y que esa era la única razón por la que estaba dispuesto a pagar ese precio, y él, sabiendo que era de pino, se quedó callado. Ahí sí. Exacto. En ese caso, su silencio es malicioso. Barahona lo llama reticencia. Esa omisión, aunque quizás no llegue a ser un dolo con todas sus letras, sí es una negligencia grave, una falta a la buena fe que debe regir las negociaciones. Y esa falta de lealtad es la que genera la obligación de indemnizar. El foco entonces se mueve. Totalmente. Ya no se trata de si te equivocaste o no, sino de si la otra parte actuó de manera leal frente a tu equivocación. Me queda mucho más claro. No se castiga el error, se castiga el aprovechamiento o la deslealtad ante el error ajeno. Esto le da mucho más sentido y justicia al asunto. Pero revisando el material, me encontré con una idea de Jorge Barahona que me voló la cabeza, porque invierte completamente los papeles que hemos estado discutiendo. Es una de las ideas más provocadoras sobre este tema, sin duda, porque hasta ahora hemos asumido que quien podría pedir la indemnización es la persona que sufre el vicio. Pero Barahona se hace la pregunta inversa. ¿Y qué pasa con la parte que no cometió el error, que actuó de buena fe todo el tiempo? Y que de un día para otro ve cómo el contrato se anula por la pura negligencia de su contraparte. Es el caso del vendedor honesto. A ver, pongámonos en sus zapatos. Yo soy el anticuario. Vendo una mesa de pino simplemente como mesa de madera antigua, a un precio justo para una mesa de pino. Viene un comprador, la mira por todos lados, se autoconvence de que es de roble y me la compra feliz. Yo nunca dije que fuera de roble, no lo induje a error. Días después, el comprador descubre su propia equivocación y pide anular la venta. Jurídicamente tiene derecho. Pero yo, que actué perfecto, ahora pierdo el negocio. Quizá rechacé a otro comprador y tengo que simplemente aceptarlo sin más. Ese es exactamente el escenario que plantea Barahona, y su respuesta es que no es justo. Sostiene que esta persona, el vendedor de buena fe, podría tener derecho a ser indemnizado por el comprador negligente. ¿En serio? Sí, el daño que sufre el vendedor es la pérdida de la expectativa contratada, la frustración de un negocio que legítimamente creía cerrado y válido, todo por culpa de la falta de cuidado de la otra parte. Es una idea potentísima, que mi propia negligencia al cometer un error me pueda obligar a indemnizar a la contraparte que confió en mí. Eso sí que eleva el estándar de diligencia que uno debe tener al contratar. Totalmente. Pero ojo, Barahona establece requisitos muy estrictos para que esto funcione. Primero, y es obvio, la parte que pide la indemnización, nuestro vendedor, debe estar de absoluta buena fe. Claro. Es decir, no solo no supo, sino que no tenía por qué saber del error que estaba cometiendo el comprador. Si notó la confusión y se quedó callado, volvemos al caso anterior. Su silencio fue desleal y pierde todo derecho a reclamar. Lógico. No puedes reclamar por un daño si tú mismo contribuiste con tu falta de lealtad. Correcto. Y la segunda condición es que el error del comprador no haya sido provocado por un dolo del vendedor. Esto es para aislar el caso a una negligencia pura del que erró. Si se cumplen esas dos condiciones, buena fe total del que padece la nulidad y negligencia pura del que la provoca, se abre esta fascinante posibilidad: que el negligente que anula el contrato deba indemnizar al diligente que confiaba en él. Entonces, para recapitular, el panorama es mucho más rico de lo que parece. La nulidad de un contrato no cierra la puerta a la indemnización. En casos de dolo y fuerza, el camino es directo porque son actos ilícitos en sí mismos. Así es. Y en el terreno complejo del error, la respuesta depende. Ya no se trata solo del error, sino de la buena fe. La indemnización puede surgir si la contraparte se aprovechó de mi error o no me advirtió de él faltando a su deber de lealtad. O, en esta última tesis tan interesante, si mi error negligente le causa un daño injusto a una contraparte que actuó de forma impecable. Si damos un paso atrás para ver el panorama completo, parece que hay un mensaje de fondo muy claro, ¿no? La etapa de negociación de un contrato no es la ley de la selva. No vale el sálvese quien pueda. Sin duda.
Lo que se observa es una tendencia cada vez más fuerte a proteger la confianza y la buena fe en la etapa precontractual. Se está reconociendo que, incluso antes de firmar, las partes tienen deberes mutuos de información, de lealtad, de actuar correctamente. Y esto nos deja con una reflexión final para seguir pensando. A ver, Esta idea de indemnizar por no advertir el error ajeno sugiere que existen deberes de información cada vez más exigentes. La pregunta que queda abierta es, ¿hasta dónde llega mi obligación de cuidar que el otro no se equivoque? ¿Soy el guardián de mi contraparte? una pregunta que sin duda va a seguir generando debates y fallos interesantes. Con esto cerramos nuestro análisis de hoy en Eustopismus. En nuestro próximo encuentro vamos a explorar las consecuencias prácticas de la nulidad, un tema que dejamos pendiente, las restituciones mutuas. ¿Cómo se deshace en la práctica un contrato que fue declarado nulo? ¿Qué se devuelve? ¿Cómo? ¿Y en qué estado? No se lo pierdan.